Permítame un momento. Reloj de grabación. Disculpe. Muy bien, estudiantes, disculpen, iniciamos nuevamente. Está siendo grabada esta sesión. Ya nos habíamos quedado entonces en la primera parte con el inicio de lo que habían sido las lecciones sobre emprendimiento del Cineforo. Lo primero era rodearse de personas apasionadas y competentes, que no es otra cosa que invitarlos a formar parte de comunidades de personas expertas, disculpe, expertas y apasionadas en la resolución de problemas, en lidiar con los grandes problemas y los grandes retos de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque hay una serie de beneficios que son de proveer como potenciales emprendedores, y esos beneficios son por parte de tener redes de contacto que pueden ser potenciales consumidores, potenciales socios, consumidores, clientes, expertos, etcétera. Lo segundo es la obtención de nuevas habilidades y destrezas, es decir, esta también es una oportunidad de poder aprender y adquirir competencias y capacidades que puedan ser de gran importancia para nosotros y sobre todo para nuestros intereses como emprendedores. Y por supuesto, la posibilidad de que a través del intercambio de ideas pueden hacerse con ideas que son valiosas y que pueden servir como la base de la construcción de una empresa exitosa que está resolviendo un problema importante, un problema relevante en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en nuestra era. En segundo lugar, habíamos hablado de la necesidad de que el emprendedor tenga a los clientes como su principal prioridad, es decir, que todos los esfuerzos deben estar diseñados a la satisfacción del cliente, el estudio de sus necesidades, de su perfil, etc. Hemos hablado del diseño y experiencia del consumidor, es decir, lo único que le importa realmente a los consumidores es que el producto sea lo más fácil y sencillo y accesible posible, es decir, el diseño del consumidor y de la experiencia del consumidor debe ser tal que requiera muy poco esfuerzo de su parte. Eso significa que hay que tener en cuenta, que hay que tener muy en claro quién es nuestro consumidor. Y en la medida que tomamos en cuenta quién es nuestro consumidor, cuál es su perfil, cuáles son sus capacidades, entonces podemos diseñar el producto y la experiencia de utilización del producto de modo tal que sea lo más sencilla, fácil y accesible posible. Y simplemente para darles un ejemplo de ello, productos como por ejemplo, aplicaciones como por ejemplo Instagram o como puede ser TikTok o Twitter están diseñados para ser usados de la manera más fácil posible. Así que si necesitan una fuente de inspiración con respecto a diseño de producto, pues piensen en las aplicaciones que ustedes utilizan día a día, piensen en los teléfonos inteligentes que están utilizando, piensen en los programas de computadores que están utilizando y que están diseñados para que ustedes, sin tener conocimientos avanzados de informática, puedan utilizar entonces todas estas herramientas y todas estas, digamos, aplicaciones de la manera más sencilla y rápida posible, a menos que lo que ustedes estén diseñando es un producto que está destinado a ser utilizado por expertos que ya tienen herramientas más avanzadas. Eso entonces ya sería un nicho más pequeño del mercado, pero eso ya lo discutiremos en los próximos módulos. Vamos de la necesidad de reclutar un buen equipo y que para eso había que tomar en cuenta lo siguiente, que un miembro del equipo debía generar valor para la empresa, es decir, debía contribuir con habilidades y destrezas y actitudes que contribuyen al fortalecimiento de la empresa. Deben compaginar con el equipo, quiere decir que tengan, digamos, que no haya grandes roces de personalidad y que eso permita que puedan integrarse con mayor facilidad al equipo de trabajo, que deben resultar adaptables y dispuestos, es decir, deben ser adaptables en la medida tal que eh, los miembros de la organización a menudo deben asumir distintas funciones dentro de la empresa, y eso requiere cierto grado de adaptabilidad y, por supuesto, de disposición de aprender, de obtener nuevas habilidades, nuevas destrezas, profundizar sus conocimientos. Y por eso una organización, una empresa moderna, entre otras cosas, también una máquina de aprendizaje continuo. Utiliza toda la información que tienen, todo el conocimiento que poseen, toda la expertise humana que poseen para poder continuamente aprender qué es lo que necesita el cliente y qué tecnologías están disponibles para hacerlo y utilizar entonces todos esos recursos de la empresa para poder desarrollar productos y servicios que resulten muy atractivos y fáciles de usar. Por supuesto, también deben compartir los valores de misión de empresa. Ya habíamos utilizado el ejemplo de John Sculley, que había sido el CEO que había contratado a Steve Jobs. CEO quiere decir director ejecutivo. De aquí en adelante voy a utilizar el término director ejecutivo para no utilizar anglicismos innecesarios.
y ese director ejecutivo venía de un entorno completamente distinto, que era Pepsi, creo que era PepsiCo. Entonces venía de un entorno corporativo donde el principal interés era las ventas, era satisfacer, digamos, a, a los accionistas de la empresa. Por supuesto que las ventas es fundamental para un emprendimiento, para el desarrollo de una empresa. Vender por supuesto, es buena parte de lo que consiste el desarrollo de una empresa y su viabilidad. Pero el tema es que había un choque de valores porque los fundadores de Apple eran realmente entusiastas de la tecnología, que estaban explorando las posibilidades que la informática podía hacer a la persona promedio y de transformar el computador personal de una herramienta de trabajo especializada que solamente utilizaban informáticos entrenados digamos, en el uso de un lenguaje de programación e introducir comandos, etcétera, a un computador que pudiese ser utilizado por la persona promedio, y en el proceso entonces esa persona era capaz de poder expandir el potencial de su mente, disculpe, de su mente, de su creatividad. Y Steve Jobs utilizó la analogía además de el computador personal como una bicicleta para la mente humana, es decir, algo que permite a la mente humana avanzar más rápido, avanzar más una mayor distancia, utilizando una menor energía. Entonces, el computador como esta herramienta de organización y de creación de posibilidades para el usuario. Por supuesto, para nosotros, digamos, eso puede resultar un discurso un poco extraño porque somos generaciones digitales y nos hemos criado con un computador, con un teléfono celular, están tan integrados a nuestro quehacer, nuestro día a día, que a menudo no reflexionamos en torno a realmente lo transformador que fue la informática para la persona promedio, y además que no resultó algo muy obvio, porque Steve Jobs realmente tuvo que imaginar, digamos, el computador como otra cosa que no una herramienta de trabajo. Esa fue la diferencia entre Apple e IBM. IBM construía computadores personales, computadores, perdón, de trabajo como herramientas de trabajo, y que no estaban diseñadas para la persona promedio, y jamás se imaginaron siquiera el computador como una herramienta para la persona promedio. Lo veían un poco como veían las calculadoras científicas, es decir, como una herramienta que era utilizada para realizar una serie de labores específicas de cálculo, etcétera, y poco más que eso. Realmente es una buena manera de verlo. O sea, IBM y otras empresas en aquel momento veían el computador como un poco, realmente algo así como una calculadora científica, y nadie se imaginaba que la persona promedio iba a utilizar una calculadora científica para poder entretenerse y conseguir información sobre el clima y ponerse en contacto con otras personas. Resulta que realmente el computador personal era la reimaginación del computador como una herramienta cotidiana, e incluso el diseño exterior del computador. Steve Jobs tomó, digamos, un lenguaje estético que permitiera la integración del computador en el entorno doméstico, de modo que no fuese esta suerte de caja fea, poco atractiva, sino que también le dio al diseño físico del computador un valor estético, aparte de la programación. Eso lo vamos a explorar en la segunda parte, que va a ser el cierre del Cineforo. Hablamos también del costo personal, es decir, que emprender implica un enorme consumo de esfuerzo y tiempo y atención de nuestra parte, y eso puede terminar entonces generando fricciones en nuestra vida personal. Entonces hay que tomar previsiones al respecto. Necesitamos que las personas que forman parte de nuestro círculo interno, pueden ser pareja, pueden ser amigos cercanos, familiares, etcétera, entiendan el tamaño del compromiso que asumimos a la hora de fundar una empresa, de dirigirla, y por ende la necesidad de darles a entender que esa poca disponibilidad de tiempo no tiene que ver con desprecio, no tiene que ver con no valorar, digamos, el tiempo que se pasa con amigos y familiares, sino que simplemente hay una decisión para el uso de, hay una decisión respecto al uso del tiempo que tiene que ser invertido en el desarrollo de una empresa, porque una empresa, sobre todo cuando está iniciando, consume una enorme cantidad de esfuerzo y tiempo. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Por eso la mayoría de los fundadores de empresas, de startups, suelen ser personas relativamente jóvenes, solamente no están casados o no tienen hijos. Ahora, si alguno de ustedes, digamos, está en una relación comprometida o tienen hijos, etcétera, esto no significa que es imposible, simplemente significa que deben tomar previsiones, deben diseñar mecanismos de uso de tiempo, recursos que les permitan entonces poder crear espacios para compartir con sus familiares, para entender que la mayor parte del tiempo pues no van a estar disponibles y tienen que hacer arreglos al respecto. Muy bien, entonces continuamos con otra lección nueva.
que es ofrezcan algo distinto. ¿Y qué significa ofrecer algo distinto? Es procuren no competir en mercados existentes y en su lugar busquen crear nuevos mercados, construyan nuevas categorías de productos. Hay un concepto clave, es el de océano azul. Eso lo vamos a ver en, digamos, en la próxima semana. Les voy a presentar el concepto de océano azul, pero una medida de adelanto. Océano azul es un concepto en el cual las empresas entran en un mercado que no ha sido explotado, en donde no hay competencia. Entonces, por eso se habla de un océano azul. El océano azul es un océano donde el emprendedor puede navegar a salvo y sin competencia, en comparación con los que se dominan, si no me equivoco, se denominan océanos rojos, que son océanos donde hay un enorme, son mercados donde hay muchísima competencia y los márgenes de ganancia son muy bajos, porque últimamente cuando hay mucha competencia y están ofreciendo, digamos, la misma categoría de producto que sus competidores, entonces van a tener que competir en términos de costo. En términos de costo, la ventaja la tienen las empresas más grandes que tienen más recursos, que pueden darse el lujo de vender sus productos y servicios a menor precio, porque tienen la ventaja de algo que se denomina economía de escala. Es decir, si están vendiendo un producto físico, por ejemplo, pueden hacer pedidos más grandes a sus proveedores y por ende pueden reducir el costo por unidad. Entonces, si ustedes son una empresa más pequeña, entonces realmente no pueden beneficiarse de la economía de escala como se pueden beneficiar empresas más grandes. Entonces, el tema es que si van a entrar en un mercado que ya está copado de competencia, no pueden esperar ser particularmente rentables. Pueden sobrevivir en el mercado, pueden construir un pequeño nicho, pero es poco probable que puedan crecer. Es poco probable que tengan lo que se denomina escalabilidad, que es la capacidad de poder expandir la empresa y crecer rápidamente. Y eso es muy difícil de hacerlo en mercados altamente competitivos porque no hay mucho espacio de crecimiento y la cantidad de recursos que necesitarían para poder, digamos, crecer la empresa a modo tal que puedan, digamos, acorralar a la competencia, requeriría entonces la inyección masiva de capital. Y eso está fuera del alcance del emprendedor promedio. Entonces procuren no competir, en lugar de eso busquen construir algo distinto, busquen satisfacer una necesidad que ha sido ignorada, que de repente no ha sido adecuadamente identificada. Busquen crear, digamos, productos, servicios que tengan su propia categoría, su propio mercado. Porque si es así, entonces están ingresando en un océano azul. Y si son los primeros en entrar al mercado, tienen posibilidades de crecer rápidamente y dominar ese mercado. Inevitablemente llegará competencia, pero ya para cuando esa competencia ingrese en ese mercado, estarán en una posición en la que ustedes podrán dominarlo efectivamente. A menos a la competencia le resulte más costoso ingresar a un mercado que ustedes han creado. Como ejemplo de ello, en la década de los 90 fue creada Amazon. Amazon, por supuesto, es esta suerte de tienda universal en Internet donde se puede comprar absolutamente todo y se ha expandido inclusive a crear plataformas de streaming, servicios, por ejemplo, de almacenamiento de información en la nube, etcétera. Pero inicialmente cuando el fundador de Apple, Jeff Bezos, creó la empresa, lo único que hizo fue vender libros por Internet. Y uno podrá pensar, bueno, estaba compitiendo con las librerías, ¿cierto? Entonces estaba entrando en un mercado competitivo, pero resulta que Steve Jobs, Jeff Bezos, perdón, al identificar que la Internet podía ser un nuevo canal de ventas de libros, por ejemplo, y empezó como libros porque es un artículo muy vendido y era fácil crear mercado porque ya hay una gran demanda de libros, se dio cuenta que podía hacerlo, ingresar al Internet, vender por la Internet cuando el resto de las librerías, el resto de las tiendas de libros, vendían en locales físicos. Y resulta que hay una ventaja que ofrecía el Internet, y este es el golpe de genialidad que tuvo Jeff Bezos, es que les permite, en todo caso, no depender de la limitación del stock o, digamos, de la mercancía en un lugar físico, en un local físico, sino que puede beneficiarse de la utilización de logística, de grandes almacenes, etcétera, y vender en línea. Y eso significa que podía manejar una enorme, digamos, una enorme variedad de libros, un enorme volumen de libros que era imposible que una sola tienda en físico, no importa qué tan grande fuera, pudiese tener. Entonces, eso fue Jeff Bezos ingresó en algo que era un océano azul, que era el e-commerce, que era el comercio digital. El comercio digital a mediados de los 90 era una idea que apenas estaba empezando a ser explorada y quizá los otros potenciales competidores era eBay, pero eBay era más bien de venta en
era para ofrecer una plataforma de venta para los usuarios, para poder vender sus cosas y hacer subastas. En Latinoamérica, de hecho, una de las primeras startups valiosas en América Latina fue una empresa llamada mercadolibre.com, y había otra que se llama derremate.com. Ustedes son muy jóvenes para recordarlas, pero esas empresas tuvieron un enorme impacto en su momento. Yo recuerdo de niño, a finales de los 90, inicio de los 2000, esas publicidades en la televisión. En fin, no compitan, busquen algo nuevo. Les adelanto, no traten de proponer, cuando vayamos a hablar de los proyectos de la cátedra, ofrecer otro servicio de delivery, o otro servicio de ventas a domicilio o ese tipo de cosas. Es decir, si lo que van a ofrecer realmente se asemeja mucho a lo que ya existe en el mercado, no les auguro un éxito. Por otro lado, si van a ofrecer entonces un producto similar a la competencia, la única manera que van a tener una posibilidad certera de tener éxito es que ese producto debe ser mucho mejor. Si van a competir en mercados existentes, si van a entrar en mercados copados de competencia, deben ofrecer un producto que sea significativamente mejor que la competencia. Cuando hablo significativamente mejor que la competencia, no me refiero solo un poco mejor o tengan algunas mejoras puntuales, no, debe ser 10 veces mejor de lo que ofrece la competencia. Tiene que ser tan bueno que los consumidores no puedan ignorar su oferta. Y el problema es que esto es muy difícil de hacer. No les voy a mentir, esto es bastante difícil de hacer porque requiere un conocimiento técnico y un conocimiento muy profundo del producto que están desarrollando. Y usualmente este tipo de cosas está reservada para, no para emprendedores primerizos, sino para emprendedores que ya tienen experiencia desarrollando productos y servicios, y usualmente lo que están haciendo es apalancarse de esa experiencia para poder construir un producto mucho mejor que el que ya existe en el mercado. Pero esto requiere personal altamente capacitado, esto requiere a menudo un personal humano que es muy costoso además de contratar y retener. Así que si van a entrar en esta área, la recomendación es que ustedes deben ser expertos en el área, deben tener la ventaja de la experticia y de un conocimiento muy profundo del producto y servicio que van a ofrecer. Si es solamente ligeramente mejor, si es un servicio de delivery, pero la aplicación es un poquito mejor que las aplicaciones existentes, eso no sirve. Y la razón por la cual no sirve es porque esa ventaja no es lo suficientemente significativa como para que la competencia no los pueda copiar rápidamente a bajo precio e incluso mejorar un poco más. Y eso termina anulando su pequeña ventaja. Así que si van a entrar a un mercado competitivo, no les sirve ser un poquito mejor. Tienen que tener una ventaja tan grande que la competencia les cueste muchísimo o les resulte imposible copiarlo. Menos les resulte muy costoso y les tome tiempo poder copiar el producto o servicio que ustedes están, o replicar algo similar al producto o servicio que están ofreciendo. Y para cuando eso suceda, ustedes ya deben haber tomado el paso siguiente de haberlo mejorado mucho más y expandir la línea de producto. Narrativa. Los productos y servicios deben tener una historia. Sepan contar una buena historia. En el marketing, a menudo en el marketing del pasado, en décadas pasadas, se hablaba de bueno, las ventajas del producto, porque el producto, por ejemplo, cómo se vendían automóviles antes de la década de los 60 y 70. Todo el marketing era asociado, el marketing a veces era asociado con qué tan rápido era el vehículo, el desplazamiento, la cilindrada, etcétera, aspectos técnicos, y a menudo a muchos de los consumidores no les interesan los aspectos técnicos. Por ejemplo, ustedes no les venden teléfonos celulares, los smartphones, porque les están vendiendo la idea de que el microprocesador que tiene de última generación puede procesar, no sé cuánto, puede realizar varios trillones de operaciones por segundo. A ustedes no les interesa eso. O sea, a menos que ustedes sean expertos en informática y están involucrados en esta industria, a ustedes no les interesa cuántos trillones de operaciones pueden realizar los microprocesadores que están en sus celulares o en las laptops. Les interesa es, pueden usar Instagram, pueden usar Facebook, pueden usar TikTok, qué tan buena es la cámara, por qué se enfocan en aspectos como, por ejemplo, la cámara o el diseño atractivo de la interfase, porque esos son los aspectos que nos interesan como consumidor, esos son los aspectos del producto con los cuales nosotros interactuamos a diario, porque el teléfono inteligente no es otra cosa que una laptop, una cámara, una grabadora, una calculadora, etcétera, todo en uno. En los 90 tenemos que tener un montón de herramientas, calculadora, cámara de rollo. Yo soy lo suficientemente viejo, mis 34 años, para recordar las cámaras de rollo. Y
todas esas categorías de productos fueron eliminadas porque la tecnología permitió integrarlas en una sola cosa, que es el teléfono inteligente. Y a ustedes les interesa saber cuáles son los aspectos técnicos de la velocidad de procesamiento digamos, del microprocesador que tiene el teléfono celular. Les interesa saber si lo pueden utilizar para lo que les interesa, mantenerse en contacto con sus amigos, pueda navegar por internet rápidamente, tenga una muy buena cámara con un buen zoom y tenga todas estas funciones que utilizamos a diario. Y eso también va asociado a la idea de una narrativa, es decir, el teléfono inteligente, por ejemplo, no se vende aspectos puramente técnicos, se venden aspectos de cómo pueden ustedes utilizar el teléfono inteligente para poder crear nuevos recuerdos con sus amigos, para poder grabar viajes. Por eso las publicidades a menudo son personas que están viajando y graban paisajes hermosos y el teléfono los graba de manera muy en alta resolución y pueden hablar con sus familiares, con sus amigos, compañeros y jugar con el teléfono inteligente. Es la idea del teléfono inteligente como una herramienta que permite expandir nuestras posibilidades y ahí se construye toda una narrativa en torno a la idea del teléfono inteligente, mejorando nuestra vida. Una herramienta que nos ayuda a crear experiencias. Y lo mismo sucede con los automóviles, es decir, la mayor parte de las publicidades sobre vehículos realmente no te están contando aspectos técnicos sobre qué tan eficiente es el proceso de manufactura del vehículo, cuáles son los avances en términos de la utilización del método just in time para que el carro que están ensamblando sea ensamblado a menor. Lo que les interesa es el vehículo, una herramienta que les permita poder también crear experiencias porque les permite poder moverse y poder viajar y poder conocer nuevos lugares y poder ir a cenar y pueden salir al cine con sus amigos, etc. Entonces, la narrativa implica ofrecer al consumidor una idea de cómo el producto se va a integrar en sus vidas y qué va a hacer para ellos en sus vidas y cómo va a mejorar. Por ejemplo, Apple no solamente se integra en las vidas de los consumidores en términos de todas las funciones que ofrece los productos Apple, sino además está asociada a una suerte de valores del producto, de la marca, una marca que valora la estética, valora el diseño atractivo. Los amantes de Apple más adoran el diseño de Apple, el lenguaje de diseño de Apple, y eso también está asociado a un cierto rango de, una cierta clase de, ¿cómo decirlo?, de estatus social, porque además el teléfono inteligente también se ha convertido en una especie de objeto de lujo, una especie de objeto de lujo un poco pasajero, porque realmente el valor del teléfono inteligente suele reducirse considerablemente después de 2 años, pues siempre están saliendo continuamente teléfonos mucho mejores, pero un teléfono de última generación, tipo de cosas que tú quieres que otros te vean usando, porque, digamos, dice algo de ti o respecto a tu estatus social, respecto a tus valores estéticos, etcétera. Entonces, saber contar una buena historia sobre el producto, sobre el propósito del producto, cómo se integra en la vida de las personas, cómo mejora la vida de las personas, es precisamente uno de los puntos claves sobre el emprendimiento. Y esta fue el área, entre otras, que Steve Jobs mejor manejó. Segundo, a la hora de desarrollar un producto, busque necesidades. Muchas personas, muchos potenciales emprendedores empiezan desarrollando, disculpen, desde el inicio, empiezan pensando en productos específicos que les gustaría tener. El problema es que si empiezan con el producto, es como empezar a construir la casa empezando por el techo. Las necesidades, la resolución de las necesidades es la base sobre la cual construyes tu experiencia de desarrollo del producto. Entonces, si empiezas con el producto desde un inicio, puedes hacer un montón de esfuerzo solamente para darte cuenta que estás desarrollando un producto para un consumidor que no esté interesado resolviendo necesidades que no tiene. Y eso es mucho más común de lo que ustedes se imaginan. De hecho, la metodología de desarrollo Lean Startup, que empezó, digamos, a inicio de los 2000, fue una respuesta a el desarrollo, a lo que fue la burbuja tecnológica de finales de los 90, la burbuja.com, cuando digamos, se desplomó el valor de las acciones de muchas empresas tecnológicas porque realmente estaban construyendo productos que no estaban realmente adecuados a las necesidades del mercado. Simplemente que un montón de inversionistas metió un montón de dinero en esas empresas pensando que iban a ser rentables de alguna manera, porque estaban en el Internet, obviamente. Entonces,
se desperdició mucho capital, mucho esfuerzo, miles de horas de trabajo desarrollando productos que al final no tenían buena acogida en el mercado porque no estaban atendiendo necesidades sí, reales o necesidades que fuesen tan urgentes que el consumidor realmente estuviese interesado en comprarlos. Más bien, los productos que tuvieron éxito son productos que fueron atendiendo necesidades del cliente. Pero a la hora de atender las necesidades del cliente es muy importante que tomen en cuenta lo siguiente: los consumidores no saben lo que quieren hasta que lo ven. Si lograron ver el foro CEO Cup de la semana pasada, les voy a facilitar el enlace. Hay una expresión que utiliza la ponente, el apellido Berens, no recuerdo cuál es su cargo, disculpen. Dice que si lo hubiesen preguntado, es una famosa, realmente es eh, una famosa frase que se le atribuye a Henry Ford. Dice, si Henry Ford hubiese preguntado a sus consumidores qué querían, les hubiese dicho un caballo más rápido. Porque el consumidor promedio en aquel momento no se había imaginado el vehículo, el carro, como una categoría de producto. Es decir, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, la mayor parte de las personas se mueven por carruajes y caballos, y mulas, y burros, etc. Entonces, la creación del carro fue realmente una innovación disruptiva porque creó una nueva categoría de productos, el vehículo automotor. Pero ¿qué iba a saber el consumidor promedio del potencial tecnológico que había en aquel momento para crear un vehículo automotor? No lo sabían. Del mismo modo que el consumidor promedio no sabía del potencial tecnológico de la informática y cómo podía crear smartphones o cómo podía crear computadores y cómo eso iba a poder resolver sus necesidades. Todo lo que tenía el consumidor, todo lo que sabía el consumidor es que quería poder comunicarse más rápidamente con sus amigos, quería tener algo que fuese pequeño, compacto, poderoso, que le permitiese poder navegar por Internet, que le permitiese poder organizarse mejor, etcétera. Pero depende del emprendedor interpretar esas necesidades, resolverlas a través de un producto. Ese no es que el producto busca una necesidad que responder, es al revés. El emprendedor busca una necesidad y desarrolla el producto para resolver. Entonces, primero partan de las necesidades de su consumidor. Y por supuesto, no le preguntan al consumidor qué es lo que quiere. Simplemente preguntan a los consumidores qué necesitan, qué les gustaría, digamos, qué necesidades tienen, qué problemas tienen. Ustedes, como emprendedores, saben mejor el potencial de las tecnologías y los recursos a su disposición, porque ese es su trabajo como emprendedor. Los clientes simplemente saben que tienen un montón de problemas, un montón de incomodidades y se las van a informar. Ustedes tienen que construir algo que les resuelva. Si es lo suficientemente bueno, van a pagar por ello. Y tienen que identificar además necesidades que sean lo suficientemente urgentes como para que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Eso lo exploraremos también más adelante en el módulo 4. Muy bien, probablemente la lección final es conozcan el valor de su empresa. Es decir, al momento de negociar con potenciales inversionistas, es decir, personas que van a darles dinero a cambio de capital accionario, es decir, a cambio de comprar una parte de la empresa, no vendan barato, defiendan el valor de lo que han construido. Si ustedes tienen una empresa que tiene un producto interesante, que tiene potencial, que los consumidores les gusta, está interesado, sus ventas están creciendo continuamente, tienen una marca reconocida en el mercado, no vendan barato a sus accionistas, a sus potenciales inversionistas. Defiendan el valor de la empresa, traten de retener el mayor control posible sobre la empresa. Esa es una lección también que aparece en la película de Steve Jobs, cuando Steve Jobs está negociando con el inversionista. Por supuesto, Steve Wozniak y los demás que, bueno, no tienen un centavo encima, cuando ven el dinero, bueno, digamos, están completamente emocionados, pero Steve Jobs mantiene la calma porque sabe que sí, mantiene su poker face, es decir, su cara de póker, porque sabe que él tiene algo que tiene un enorme potencial, una empresa que tiene un enorme potencial y tienen la capacidad técnica para desarrollarlo, pero saben que necesitan el dinero. Pero si se muestran muy desesperados, los inversionistas van a comprar su empresa o van a comprar su participación accionaria a bajo precio. Así que aprendan a defender el valor de lo que tienen, de lo que pueden ofrecer como producto, como marca, como servicio. El, la presentación me ha tomado un poco más de tiempo del que pensé que iba a tomar. En todo caso, tenemos 6 minutos para
realizar intercambio de ideas y si están interesados podemos hacer una pequeña última sesión para preguntas y respuestas. En todo caso, vamos a atender por lo menos al menos unas 5 intervenciones. Por favor, con orden, levanten la mano y yo iré atendiéndolo. El intercambio es si han visto la película, qué les parece lo que hemos visto hasta ahora, cuál es su impresión, tienen experiencia manejando un pequeño negocio, qué pueden ofrecer. Entonces, si están interesados en participar, por favor, sean breves y levanten la mano y yo los estaré identificando. Adelante. Vamos a tomar unos 5 minutos. Entiendo entonces que el tema ha quedado claro. ¿Tienen algún comentario que ofrecer, alguna idea que quieran plantear al grupo? Yo sí, profe, una que la tenía guardada hace rato. Vale, vale, procuren. Vale, vale. Para tener orden, vale. David, los demás utilicen la herramienta levantar la mano para yo poder identificarlos y darles la palabra. Disculpe, la palabra. Adelante, David. Usted dijo hace rato que hay que ser océano azul, ¿no? Innovadores, por así decirlo. ¿Qué pasaría si yo me meto, como usted dice, a ofrecer un producto o un servicio que cumplan con una necesidad que no haya sido saciada, por así decirlo, y me va mal? ¿Qué hago yo en ese caso? Bueno, en ese caso tienes que identificar si la necesidad que identificaste es lo suficientemente urgente, lo suficientemente grave para el consumidor para que esté dispuesto a pagar un producto. En segundo lugar, tendrías que revisar todo el proceso de desarrollo del producto o servicio, es decir, lograste mantener el contacto continuo con tus clientes, lograste ofrecerles exactamente lo que querían. No se preocupen porque vamos a ver en el siguiente punto, en el módulo 3, la metodología Lean Startup, o metodología de empresa emergente, como me gusta llamarlo, que les va a ofrecer una serie de técnicas para poder desarrollar un producto tomando en cuenta el feedback del consumidor, la retroalimentación con el consumidor. Vale, muchas gracias, David. Gustavo, adelante. Hola, profe, un placer. La verdad que más que nada también quería acotar que estuvo bastante excelente la ponencia y bueno, quería hacerle una pregunta con respecto a que, por ejemplo, leyendo el primer capítulo del libro planteado en el módulo de Kawasaki, si no recuerdo, Kiyosaki, no recuerdo cómo es que se llama, y Guy Kawasaki. si él mencionaba que exacto, una de las partes que mencionaba era que debemos iniciar, pues así tengamos una mínima idea, que así nos sintamos que tenemos los recursos necesarios, pero en un contexto nacional donde iniciar es bastante complicado, que usted recomienda en el sentido de búsqueda de inversión, planteamiento de ideas, reagrupamiento o reclutamiento de personas? ¿Cómo uno inicia estando en un contexto donde es bastante complicado? Muy buena pregunta, Gustavo. El libro de Guy Kawasaki es muy bueno, de hecho vamos a leerlo por completo a lo largo del curso, les voy a asignar, digamos, lecturas por capítulo. Bien, en un entorno tan hostil como el que tenemos nosotros, ciertamente el emprendimiento implica digamos, un enorme grado de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado volátil, tenemos un mercado donde, digamos, realmente consumidores de, entre comillas, clase media en Venezuela, realmente el mercado venezolano, el mercado de personas que pueden consumir más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir, es alrededor de 4 millones de personas. De un país de 27 millones, solamente 4 millones de consumidores. Entonces, tomen en cuenta eso a la hora de desarrollar un producto. Ese es un producto escalable porque tenemos un mercado de un país más bien pequeño. En términos de mercado, somos como un país como Costa Rica, en términos del tamaño de la población. En términos de ingreso per cápita, Costa Rica es un país mucho más próspero. Ahora, ¿cómo enfrentar el tema del costo de inversión? El del costo de iniciar es muy sencillo. Inicie de la manera más barata, rápida y sencilla posible utilizando las herramientas gratuitas disponibles. ¿Quieren desarrollar un producto? No desarrollen el producto. Primero, desarrollen la idea, hagan un bosquejo de cómo funcionaría el producto
y pueden entonces crear un blog de WordPress, un blog en Blogspot, etcétera, hacer una presentación del producto, de qué ofrecería el producto, presentarlo utilizando las redes sociales. Estamos hablando todos de herramientas gratuitas, que no va a invertir un centavo salvo el pago mensual de la conexión a Internet. Y revisen entonces, y lo que van a hacer es que van a buscar el interés del consumidor. Si hay un número lo suficientemente importante de personas que están interesados en el producto que ustedes pueden ofrecer, entonces con esa información ustedes pueden hablar con potenciales inversionistas y decirles, por ejemplo, yo en mi blog ofrecí una idea de producto o de servicio que estoy ofreciendo al mercado y además creé una especie de newsletter, una especie de, si las personas están interesadas, pues me envían su correo electrónico y logré recopilar, qué sé yo, 5.000 correos electrónicos. Eso significa que hay un mercado potencial y eso puede atraer a los inversionistas lo suficiente para darles el capital para poder desarrollar el producto mínimo viable de la empresa. Es decir, como emprendedores iniciales ustedes no tienen dinero para desarrollar el producto, pero pueden desarrollar una buena idea, un buen modelo y utilizar todas las herramientas gratuitas para presentárselo a sus potenciales consumidores en la red. Ya se está cerrando este segundo bloque. Si están de acuerdo, podemos abrir un tercer bloque pequeño, terminamos preguntas y respuestas y eso es todo. Va a tomar poco tiempo. Así que si están de acuerdo, los que quieran participar, adelante. Los que no, pues les deseo una feliz tarde. Feliz tarde, profe. Perfecto, gracias, profe.